¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí de nuevo en la Carta Robada y mire, le vamos a contar algo que tiene, ¿cómo le diré? Algo muy particular de aquí de Nuevo León, que ocurrió aquí en Nuevo León, es completamente universal el asunto, pero bueno, pues ocurrió aquí en Nuevo León. Resulta que murió hace unos días el que se consideraba el hombre más gordo del mundo, Juan Manuel Oribe, y bueno, pues le hicieron una pregunta al secretario de Salud de aquí del estado, de apellido Zacarías, acerca de si qué pensaba del asunto, e inmediatamente, fíjese usted, dio una respuesta que valió la pena, es decir, una respuesta correcta. Les dijo: el problema de la obesidad es muy grave, no es solamente Juan Manuel Uribe, estamos frente a una epidemia. Dijo que tiene que ver principalmente con la situación de la economía. Es la situación de la economía la que ha disparado aquí en Nuevo León en particular. Fíjese usted, el 70% de los adultos tienen el problema de la obesidad, y eso pues se traduce inmediatamente en enfermedades. Primero empieza la hipertensión, luego sigue la diabetes, al rato le falla usted el corazón, y el caso es que a partir de ahí pues usted empieza a gastar dinero, médicos, o el seguro social lo atiende a usted y el seguro también gasta, y se vuelve un problema financiero. Entonces, como esto es muy grave, y es particularmente grave en México como en los Estados Unidos, bueno, resulta que la OCDE, este organismo, y usted ya lo conoce, que dirige José Ángel Gurría, está amenazando, fíjese usted, con dejar a la gente obesa sin la atención médica, si los gobiernos no se ponen las pilas y no se lanzan a programas de prevención inmediato. Fíjese usted, no les vamos a dar los recursos, no tenemos, dice José Ángel Gurría, los recursos financieros para cargar, y lo dice así, para cargar con las consecuencias familiares, sociales de la obesidad y el sobrepeso. Así que es una, ¿cómo le diré?, un área en donde ya traen la línea los organismos financieros de recortar el gasto, así como antes amenazaron a los ancianos, te están dejando sin atención médica a los comensales inútiles, como les decía Hitler, ¿verdad? Cuando la gente ya no puede trabajar, los abandonan, como decía el propio Papa Francisco, es una política de desecho, desechan a los viejos, pero también desechan a los jóvenes, porque los jóvenes pues tampoco tienen ninguna posibilidad en este momento. Así que le vamos a platicar de esta barbaridad de la OCDE, y lo vamos a hacer después de este corte.
Bueno, pues le decíamos que se dio la circunstancia muy particular aquí en Nuevo León de la muerte de este hombre que se consideraba el hombre más gordo del mundo porque llegó a pesar 560 kilos, logró bajar creo que hasta 420, es decir, algo más de 100 kilos. Fue una cosa verdaderamente, ¿cómo le diré?, cruel, tenebrosa, ¿verdad? Que lo estuvieran calificando como el más gordo y luego lo calificaran por haber roto un récord Guinness, por haber bajado más de 140 kilos y esto y lo otro, y se hablaba mucho de él y de su novia y cosas por el estilo, como si fuera un animal de circo, ¿verdad? Entonces cuando trasladaron su cuerpo, por ejemplo, que también salió en todos los periódicos, aquí lo tenemos en la siguiente imagen, es una caja enorme donde va el cuerpo en un tráiler, ¿verdad? También le dieron mucha difusión. Fue le digo yo, una forma de crueldad, ¿verdad? Con un individuo pues, que finalmente no era tanto su culpa. Y entonces le preguntaron al secretario de Salud de aquí de Nuevo León, Jesús Zacarías, oye, ¿qué piensa de la muerte del hombre más gordo del mundo? En ese plan andaban los periodistas, ¿verdad? Y entonces Zacarías les responde, no, ¿qué les pasa? Si el problema de los gordos, ¿verdad?, de la obesidad, no es solamente Juan Manuel Uribe, es una epidemia, señores. El 70% de los adultos en Nuevo León tienen obesidad, fíjese, el 70%, y estamos hablando de un nivel altísimo. Entonces pues es un problema de salud, y lo más brillante que dijo Zacarías, porque no es muy brillante que digamos, es que tiene que ver con la situación económica, que la gente es obesa no por viciosa, no porque quiera, no porque sea adicta a la chatarra, que sí lo es. Mire, Nuevo León está entre los estados con rojo, los estados color rojo que usted ve ahí en ese mapa, casi todo el norte, fíjese usted, tienen estos niveles de obesidad entre mujeres adultas. El 70% son obesas o algún grado de sobrepeso y van caminando rápidamente. Porque mire, ¿cómo es la secuencia? Pues es muy sencilla. La gente empieza a consumir comida chatarra. Primeramente, el consumo de chatarra pues le da exceso de grasa, ¿verdad? Naturalmente, la grasa la recibe, se le vuelve grasa, porque el cuerpo no utiliza los carbohidratos, no consume toda esa energía y la va almacenando, pero convertida en grasa, porque la forma real de la energía para el cuerpo pues es la grasa. Y entonces primero son las llantas, después crece como que la papada, los brazos, la gente se empieza a mortificar porque ya trae los brazos muy gordos, ¿verdad? Y empiezan a preocuparse, pero ya para ese momento pues ya son adictos a la comida chatarra. Fíjese usted, las conchitas, por ejemplo, que las ve usted aquí, estas conchitas constituyen el alimento de mucha de la burocracia del centro de Monterrey, de ahí de los bancos, de todos esos negocios donde trabajan estas muchachas que son pues cajeras o incluso ejecutivas, ¿verdad? Pero le pegan muy duro a las conchitas, las ve usted mediodía con crema y con chile y como que da la sensación de que realmente comieron, ¿verdad? Pero fue como si se metieran un shot de heroína, pero de energía, se lo meten y se sienten bien y todo, pero se va a acumular como grasa y aquello va a crecer y la adicción ya empezó. Entonces ya no se pueden desprender del consumo de chatarra y de ahí a la obesidad pues nada más pasan unos meses, ¿verdad? Entonces tiene que haber de inmediato la decisión de cortar el consumo de chatarra, pero pues eso implica tener con qué, ¿verdad? Para comer otra cosa, un buen pollo, pedazo de carne, lo que sea, ¿verdad? Pero todo eso es costoso, eso pues ni con el sueldo entero, ¿verdad? Mire las sopas Maruchan, que son ya ahorita uno de los principales platillos de la gente en nuestro país. ¿Por qué? Porque son baratos, porque dizque traen camarón, dizque traen pedacitos de carne. Ya ha habido algunos ecologistas que acusan que Maruchan es venenosa por alguno de sus ingredientes. Bueno, puede ser, no lo dudo, ¿verdad? Pero el hecho es que ya es parte esencial del consumo de los mexicanos.
¿Por qué? Pues porque no pueden, primero lugar, dónde trabajan, cuánto ganan y de qué a qué horas a qué horas es su horario de trabajo. La gente ya consume en los Oxxos, fíjese usted, en las llamadas tiendas de conveniencia, ya no existe aquello de ir a la casa a comer tranquilamente una comida bien preparada, que tuviera, como dicen, los 3 tiempos, ¿verdad? Que tuviera una ensalada, que tuviera la sopa, que tuviera un buen cacho de carne o algún guisado. Eso ya no existe. Entonces, no es, ¿cómo le diré?, una falla cultural, no es una falla moral de los mexicanos el que les consuman tanta chatarra, es una forma disimulada de pobreza, del hambre. El hambre es la hambruna que azota al país se viste de obesos, ¿verdad? Y de obesidad y de enfermedades producto de la obesidad. Le vamos a platicar más después de este corte.
Y bueno, pues le decíamos que se dio la curiosa circunstancia aquí en Nuevo León de que muere el que estaba considerado el hombre más gordo del mundo, Juan Manuel Uribe, 560 kilos, y eso permitió que se abriera una discusión acerca del problema de la obesidad. Habló, como le decía, el secretario de Salud de aquí del estado, quien de manera, ¿cómo le diré?, inusitada, rara, atribuyó el problema de la obesidad a causas económicas. ¿Cómo le diré? No suele ocurrir esto muy seguido porque la mayor parte de la gente o de los funcionarios no conectan la situación económica con el problema de la obesidad ni con ningún otro. Los sociólogos, por ejemplo, pues creen que los problemas son por separado. Acá hay problema de obesidad, acá hay problema de desintegración familiar, acá hay problema, por ejemplo, ahorita del bullying, ¿verdad? La violencia. Bueno, ahí sí se reconoce que es el empobrecimiento de las familias o la violencia de género, como le llaman ahora, ¿verdad? Cuando le pegan a los hombres sus mujeres, que eso es lo que más pasa, pero pues eso no aparece en los periódicos. El caso es que son pocos los que conectan los problemas sociales con la situación económica, así que Zacarías pues se ganó un punto con eso y pues ya vemos ahora pues Nuevo León, el 70% de los adultos con obesidad o cuando menos sobrepeso, es decir, una buena barriga, ¿verdad? Que al rato pues lleva a la hipertensión y ya después se desencadena el proceso, como le digo, por la adicción a la chatarra. Así que, miren, ¿por qué es la gente chatarrera? ¿A poco es por gusto? Claro que hay una ofensiva muy grande, ¿verdad?, de la comida, sobre todo las franquicias norteamericanas, hacer que la gente consuma basura, ¿verdad? Todo esto de los pollos fritos, las hamburguesas, etcétera, pero pues son comida rápida que es útil porque la gente no tiene tiempo ya de preparar una buena comida en casa. La familia, por ejemplo, norteamericana que llegaba a las 5 o 6 de la tarde del trabajo y se hacía el dinner, lo que viene siendo la cena, pues, que era la celebración familiar, la reunión, etcétera, como aquella serie de Los Años Maravillosos, ¿verdad? Ese universo ya no existe en los Estados Unidos, ahora trabaja todo el mundo, ¿verdad? Y aquí en México pues ni se diga, mucho peor, ¿verdad? No hay manera de que la gente coma bien. Mire, échele una checadita a esto de la canasta básica, no, perdón, el poder adquisitivo del salario mínimo que tenemos aquí en esta imagen. ¿Qué se puede usted comprar con un salario mínimo? 800 gramos de carne. Punto. Ahí se le acabó el salario mínimo, quiere decir que no podría pagar transporte, que no podría comprar los demás alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la carne es simple y sencillamente algo inaccesible para más del 60% de la población en este país. La comen los domingos, si acaso hacen un pollito, cosas por el estilo, pero normalmente pues tienen que comer y ya no comen lo que antes, fíjese usted, frijol y tortilla, porque antes con frijol y tortilla, usted sabe, en los tiempos de la estabilidad económica, pues sí, éramos también pobres, ¿verdad? Pero la gente pobre era delgada, era escuálida, más bien era de miembros delgados. ¿Por qué? Pues la mala alimentación, pero no la alimentación en exceso, ¿verdad? No la chatarra como se presenta ahora. En ese tiempo entonces la diabetes pues era solamente hereditaria, eran muy raros los casos de diabetes y ahora mire, la gente pobre come de más, pero come chatarra, lo que es muy barato, accesible, fácil, ya está preparado, etcétera, y pues con un salario mínimo pues no puede volver a la dieta adecuada. Mire, aquí está la canasta básica ideal que le llaman, necesita 15 salarios mínimos porque es de 960 pesos diarios. Eso es lo que debería ganar todo el mundo, fíjese usted, y la gente pues los que bien les va, ¿verdad? Pues, digamos el 60% de la población, pues son de 3 salarios mínimos es el promedio, de 3 a 4 salarios mínimos, estamos hablando de 8 por 3, 24, 250, si acaso 300 pesos, ¿verdad? De salario es el salario que tiene la mayoría de la población. Pues ¿cómo van a consumir esto? Entonces la chatarra, ¿verdad?, prevalece y de ahí pues el problema. Y entonces tiene pues un origen económico tan simple, tan visible, tan evidente. ¿Cómo puede alguien pensar otra cosa?
¿verdad?, de que la diabetes venga por la mala suerte o por la idiosincrasia de los mexicanos, como dicen. Para nada tiene que ver estrictamente con el derrumbe del poder adquisitivo de la población. Ahí lo dicen ellos en las cifras de abajo. Esta es la revista Contralínea, que saca de repente cosas buenas de investigación, y ellos dicen que se ha perdido casi el 60%, ve usted la cifra de abajo, del 60%, más del 60% del poder adquisitivo de los mexicanos, más del 40% del poder adquisitivo de los mexicanos solo durante el gobierno de Felipe Calderón. Ya ve cómo era Felipe Calderón, nos entretenía con el terror, mandaba a García Luna, ¿se acuerda usted de García Luna? A ver, ahí que se arme, que le corten la cabeza a alguien, que cuelguen algunos en las calles, que todo el mundo ande bien asustado, ¿verdad? Y entonces creaban estos escenarios. ¿Y qué está pasando? No, es que se enfrentan los carteles de la droga ante la acción del Estado, ¿verdad? Ante la captura de los capos se desintegran y se enfrentan. Con ese cuento nos tuvieron. Y mire, mientras estábamos tan asustados que creíamos que nos iban a cortar la cabeza en la esquina, bueno, pues ellos nos bajaron el nivel de vida casi en un 50% en un solo sexenio. Acuérdese que Calderón es sinarquista, ¿verdad? Y los sinarquistas son seguidores de Joseph de Maistre. Hay un ideólogo español de ellos que dice que el gobierno sinarquista se hace con terror, con la violencia, ¿verdad?, con la sangre. Donoso Cortés se llama ese ideólogo. Entonces, eso fue lo que nos hizo Felipe Calderón, nos tumbó el nivel de vida y al mismo tiempo, para que no cayéramos en cuenta y no nos politizáramos, y no nos organizáramos, y no nos movilizáramos, bueno, pues nos metió el terror, ¿verdad? El terror calderonista que como que está volviendo. Fíjese usted, ya ahorita en varios estados la cosa está muy parecida a lo que ocurrió antes. Vamos a regresar después de este corte.
bueno, pues le decía que ya en este ambiente en donde México tiene el segundo lugar en el mundo en obesidad y sobrepeso, fíjese usted, el 32% de la población adulta, y casi es la misma proporción en los niños, es obesa. Fíjese usted, nos gana solamente los Estados Unidos con un 36%. Quiere decir que esto es una epidemia global. Entonces, como es una epidemia global, resultado de lo mismo, la caída del nivel de vida simultáneo de todos los países, de todos los pueblos más bien de esos países, bueno, pues este señor que le llamaban antes el ángel de la dependencia, Ángel Gurría, Miguel Ángel Gurría, que ahora preside la OCDE, que es este organismo que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o algo así, es una mezcla ahí de términos muy largos, por cierto, y bueno, pues salió a hacer la advertencia. Presentaron ellos un reporte sobre el problema de la obesidad, cuántas muertes causa, cuánto cuesta atender a cada persona, cuánto le significa, por ejemplo, atender de manera personal con médico particular una persona, cuánto con programas amplios, sociales, integrales, cuánto es lo que se pierde, cuánto es lo que se gasta, cuánto gasta cada persona, que le decía yo, si está enferma de diabetes y nada más tiene hipertensión, o si tiene todo junto, las enfermedades coronarias, en fin, pero cuando ya empiezan a sacar cuentas estas gentes, ¿verdad? Quiere decir que le van a cortar el pescuezo a alguien, ¿verdad? Si empiezan a decir, ay, que mira qué caro nos cuesta sostener a esta gente, ay, qué costoso el tratamiento, la diálisis, perdón, de la diabetes, pues la droga esa, no me acuerdo, insulina que hay que meterle, etcétera, etcétera. Entonces, es mexicano este hombre, ¿verdad?, pero preside ese organismo, entonces dijo, no tenemos recursos financieros para cubrir las consecuencias sociales, económicas, familiares del sobrepeso y la obesidad, o sea, ya no le vamos a atorar a eso, así que tiene que llevarse a cabo programas, dice, agresivos, ¿verdad?, contundentes, como los que están haciendo en México. Pues, ¿qué están haciendo en México? Nada, ¿verdad?, porque si no hacen esas medidas contundentes en contra de la obesidad, entonces no va a haber con qué se pueda financiar la atención a los enfermos de esta que es la epidemia number one, ¿verdad?, en todo el planeta, la obesidad. Mire, aquí está lo que están recomendando según ellos para detener, o sea, lo de la OCDE se hacen los oxisos y como que no tuviera nada que ver la política económica que ellos mismos han recomendado a México, que ellos mismos en cierta forma le han impuesto al país, como si no tuviera eso nada que ver con la epidemia. Entonces dicen que la epidemia se va a parar si se ponen, por ejemplo, etiquetados, ¿verdad? Si usted se va a echar unas conchitas, ¿verdad? Entonces que ahí diga, así como dice esta de cigarros, te va a salir cáncer en la boca y todo eso, bueno, pues que diga ahí en las conchitas, ¿verdad? No comas conchitas porque te puede salir el hígado graso y que salga un hígado ahí, ¿verdad? O cirrosis, porque sabe usted que la cirrosis no viene tanto por el alcohol, sino por el mugrero de chatarra que consume la gente, igual el hígado graso, que está muy de moda ahorita también, pero que pongan esos anuncios. Aquí viene otra, mire, de advertencia también sobre los cigarros, que pongan unos pulmones, bueno, pues que pongan un estómago cancerado así, usted sabe, con tumor y toda la cosa, y que, bueno, pues eso sea la advertencia, ¿verdad? Para que usted al ver la chatarra diga, no, pues las conchitas me aguanto, ¿verdad? Ya las voy a dejar, me voy a ir a echar un pedazo de tibón o algo así, pues ¿cuándo? ¿Verdad? O unos mariscos, o no sé, un pollo, pues nunca, ¿verdad? Porque pues no se puede. Además, pues la gasolina, mire cómo está, y tiene uno que andar decidiendo entre comer y echarle gasolina al carro, que es ahorita el dilema más importante que vive la que alguna vez fue la clase media, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿usted cree que con eso se va a detener la epidemia de obesidad? Por supuesto que no, ¿verdad? Así que estuvieron haciendo sus cálculos de la OECD, ¿verdad?, sobre la cuestión de las complicaciones de la obesidad, y ya finalmente hablando en números redondos, ellos dicen que son 270 millones de dólares los que eroga México. Mire, aquí está todo lo que le puede usted dar a partir del momento en que ya trae usted la panza y las llantas, ¿verdad? A partir de ahí.
le llaman el síndrome metabólico, empieza que la hipertensión, luego viene la diabetes, el azúcar se me disparó un día, yo no tenía azúcar, pero pues un día se me fue para arriba, y luego pues ya al rato un problema cardíaco, pero también hay otros, hay renales, el hígado, todo viene básicamente de la mala alimentación. Y a estas alturas, pues hay gente que está diciendo que también el cáncer, incluso el cáncer de mama y todos esos que parecen, ¿cómo le diré?, cosas ya muy comunes, pues tienen que ver finalmente y en última instancia, ¿verdad?, con el hecho de que la gente no está comiendo bien o batalla para comer. El estrés en la comida por los costos, pues es muy alto, ¿verdad? Usted no dice, voy a comer y se pone a comer. No, usted está calculando, ¿verdad?, cuántos somos, va a alcanzar, ya subió la carne, ya subió esto, ya subió lo otro. Esa situación más la mala alimentación forman un cuadro. Acuérdense que el ser humano es un ser de ideas, es un ser que percibe, procesa en la mente antes que cualquier cosa. De ahí viene todo lo que pueda ocurrir con usted. Entonces, si el organismo usted sabe, se desorganiza y empieza a sufrir tensión, angustia, bueno, pues entonces van a venir cosas como estas, ¿verdad? Y la mala alimentación pues es fundamental para que estos procesos, digamos, malignos se desaten en el organismo. Pero para la OSD no, para la OSD, ¿verdad? Por eso digo que no tienen progenitora. Para ellos el problema es solamente quitar, como digamos, la mala costumbre. Te vamos a enviar el mensaje, no comas sopas Maruchan, porque pueden ocasionarte esto y esto y esto, y la gente va a dejar de comer, igual las conchitas, igual los refrescos, igual todo lo azucarado, ¿verdad?, que tanto consume la gente para tener una sensación momentánea de bienestar, ¿verdad? Porque para eso es la Coca-Cola, por ejemplo, que siente usted bien, se aliviana, es igual que el café. Y las cositas operan igual y la chatarra opera igual, entra una especie de euforia momentánea, se siente usted muy contento, qué sabroso, dice usted, ¿verdad? Y bueno, pues ahí se está empezando usted a aniquilar. Así que no nos digan entonces los de la OCDE que está separada la política económica que ellos mismos recomiendan, junto con el Fondo Monetario, junto con el Banco Mundial, y que no nos digan tampoco que no tenían calculado que eso iba a ocurrir. Cuando diseñan políticas para bajar el nivel de vida de la gente hasta en un 50% en un solo sexenio. ¿Qué están calculando que la gente va a hacer? Ni modo que la gente se enriquezca más, ni modo que la gente coma mejor, ¿verdad? Pues por supuesto que no. Si los envías a la pobreza, pues van a comer lo que encuentren, lo que les alcance, y eso pues solamente la chatarra. Vamos a regresar con más después de este corte.
Y bueno, pues le decía que ya como este asunto de la epidemia de la obesidad, el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades que los acompañan, ¿verdad? Pues ya es un proceso mundial, ya es una pandemia, ya tiene a todo el mundo muy asustado, los gobiernos lo saben, los gobiernos saben cuánto se está gastando. Entonces la OCDE pues ya viene a recomendar que si los gobiernos no van a hacer campañas de prevención con este asunto de ponerle etiquetas, bueno, otras medidas también, ¿verdad? Pero ponerle etiquetas a la comida chatarra con la advertencia de que te pueden matar y ese tipo de cosas, bueno, entonces ya no se va a poder financiar todo lo que se gasta en atención a los diabéticos. Por ejemplo, 270 millones de dólares, se me hizo poquito a mí, porque yo dije, ¿cómo que se viene siendo pues que 3,000 millones de pesos? No se me hizo mucho, creo que es mucho más lo que se gasta en el caso de nuestro país, pero esa fue la cifra que sacó la OCDE sobre los gastos aquí en México, ¿verdad? Y luego también sobre las muertes por diabetes, que hablan ellos de que si se tomaran esas medidas, mira, ahí va usted puede ver 80 y tantos mil por diabetes en el 2012, no tenemos la del 2013 ni la del 2014, pero pues ahí están las enfermedades que se generan pues por, no solo la diabetes, sino las que se generan por la obesidad, pero en el caso de los diabéticos se habla de 55,000 muertes al año, otros estaban hablando de 500,000 también. El caso es que ya la cifra es enorme, ninguna, ni el VIH, ninguna, ni siquiera el cólera, ni siquiera el dengue, ¿verdad? Le pisan los talones a el número de muertos que se da como resultado de las complicaciones de la obesidad. Entonces, pues es una lana, ¿verdad? Y como usted sabe, los organismos. Mire, esta gráfica indica cómo se presenta la obesidad y el sobrepeso según lo que llaman ellos el problema del hambre, ¿verdad? Según clasifican, usan un término, le llaman inseguridad alimentaria. Bueno, pues entre más es la inseguridad alimentaria, pues es más, ¿verdad? El número de enfermedades, tanto de sobrepeso como de diabetes. O sea que van de la mano, ¿verdad? Van juntas. El empobrecimiento y la proliferación de esta enfermedad maligna, que como le digo, antes, incluso en la época en donde México era definido como un país que comía frijol, tortilla y chile, digo, claro, por los racistas, ¿verdad? Que hace tiempo que comemos un poquito mejor, pero en ese tiempo no había diabetes, porque esos tres componentes no la generaban, además se comían en proporciones menores como la genera ahora la chatarra. Así que ese es el asunto, y la OCDE ya quiere poner presión. Aquí está otra vez Ángel Gurría, mire usted, que es el que le digo, mire, aquí está bien enojado, regañando, diciendo, y si no se ponen a hacer programas contundentes contra el consumo de chatarra, no los vamos a poder financiar. Las consecuencias económicas, sociales del sobrepeso y la diabetes, o sea, los pueden abandonar a su suerte, fíjese usted, a la gente que tiene este tipo de enfermedad, si su gobierno no lo hace, y esto pues mire, esa es una política nazi, ¿verdad? Porque ya cuando usted empieza a sacar cuentas, ¿cuál nos cuesta más? Pues tales, embórrale, ya no le des, que se vaya para su casa. Eso es lo que están buscando hacer ahora. Mire, pero así fue como empezó Adolfo Hitler, su genocidio. Adolfo Hitler lo empezó también por un problema presupuestario, fue en 1939 con la T4. En ese momento él ya tenía sus 6 años en el poder, y entonces le dijo al ministro de Salud, oye, pues mira, no tenemos lana, no nos alcanza el presupuesto, así que te voy a pedir una cosa, tú hazme una lista de gente que sea enfermo terminal, discapacitado, demente, epiléptico, que tenga algún cáncer incurable, es decir, gente en estado terminal, y me la traes, le dijo Hitler al ministro, no me acuerdo su nombre, al doctor, creo que era Brown o algo así, le dijo, tráeme la lista. Entonces aquel hombre hizo un inventario,
en toda Alemania y encontró que había 272,000 enfermos ya terminales o idiotas o retrasados mentales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces le dijo Hitler, ¿sabes qué? Caput, ya no los atiendas, que se mueran, no tenemos dinero. Así que ese razonamiento es el que está haciendo la OSD. Y miren, olímpicamente se lavan las manos. Aquí tenemos a Pilatos. Bueno, pues así le hace la OCDE, como si no tuviera nada que ver con la situación económica del país, ¿verdad? Y culpando simplemente a los mexicanos por chatarreros. Al rato nos van a decir, esos mexicanos, ya ve que nos decían frijoleros, bueno, pues ahora nos van a decir chatarreros. Mexicanos chatarreros, tienen vicio de la chatarra, aliviánense, ¿verdad? Pues, la OSD se lava las manos pues como Pilatos. Es la OSD junto con el Fondo Monetario, el Banco Mundial y los últimos gobiernos que hemos tenido, como ya van 6, ¿verdad? Los responsables de esta tragedia, de esta hambruna disfrazada de obesidad, ¿verdad? Porque la gente que usted ve obesa en realidad tiene hambre, no está comiendo bien, no está comiendo lo suficiente, está comiendo puros carbohidratos, puras azúcares que se le acumulan como grasa, pero que no son una alimentación ni siquiera remotamente adecuada. Así que vamos a apuntarle ahí a la OSD lo que no quiere admitir, su responsabilidad al 100% de lo que está pasando con esta epidemia de obesidad y muertes por diabetes. Vamos a terminar, lo invitamos para que nos sintonice mañana, que es viernes, si no me equivoco, ¿sí? Mañana es viernes, vamos a tener como siempre un tema de fondo, como dicen los periodistas, o sea, algo más allá de la mera información, de la mera noticia, que seguramente le va a interesar, a lo mejor le sirve ahí para que platique el fin de semana con sus parientes, cuando se reúnen en paz y armonía de la familia, que armoniosas y pacíficas y amorosas son las familias ahora, ¿verdad? Pues que puedan ahí platicar sobre lo que nosotros le planteemos mañana viernes. Así que nos veremos mañana, ya sabe, aquí en elregio.com. Hasta mañana.